Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Acá los saludo desde Miami. Estoy muy contenta de verlos y que han podido venir a escuchar mi historia. Mi historia es una historia de sobrevivencia en contra de todas las posibilidades. Éramos todos marcados a la muerte, pero gracias a la divina intervención, gracias a Dios, algunos, muy poquitos de nosotros hemos sobrevivido y hoy podemos estar con ustedes para contarles esta trágica situación para que esto nunca vuelva a suceder. El siglo pasado fue testigo de una tragedia inimaginable que nunca deberá de ser olvidada. El intento de exterminar al pueblo judío por el régimen nazi, con la consecuencia de la muerte de millones de judíos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, niños e infantes, por el único motivo de ser judíos. Fueron perseguidos y deportados, algunos fueron asesinados inmediatamente, mientras otros fueron degradados, maltratados, deshumanizados y robados de su dignidad humana, antes de finalmente morir también. Muy pocos sobrevivieron, quedando marcados por el resto de sus vidas. Esto fue la Shoah, el Holocausto. Definición del antisemitismo. El antisemitismo se refiere al perjuicio y discriminación contra los judíos. Está basado en estereotipos y mitos contra el pueblo judío, su religión, sus costumbres, sus creencias religiosas y contra el Estado de Israel. El resurgimiento del antisemitismo es una gran preocupación, especialmente cuando más nos alejamos de las lecciones del Holocausto. Hoy Israel no está aislado y tiene muchos aliados en el mundo. Debemos ser vigilantes y protestar contra la maldad de este viejo enemigo. La educación y la palabra nos va a llevar a evitar que esto vuelva a suceder y se repita. El Holocausto es la mancha más negra sobre la humanidad entera, ya que fue perpetuado de tal manera que murieron 6 millones de judíos y casi 15 millones de otras religiones, de otros conceptos, gente enferma, muchos curas católicos. O sea, los alemanes trataron de crear una raza perfecta y a eso ellos se abogaron para tratar de eliminar a todos los que no eran como ellos definían al ser ario perfecto. Mi familia y yo nacimos en Polonia, en una ciudad llamada Lwów. Lwów era una ciudad polaca donde los príncipes y los reyes polacos veraneaban. Era una ciudad rica, próspera,
y llena de cultura, una de las ciudades más cultas en toda Europa. Las casas eran bellas, había muchos parques, muchos jardines, los niños iban a los colegios como el de ustedes. La vida era linda y mi familia era una familia judía ortodoxa y de buen pasar. Vivíamos muy juntos, éramos muchos, éramos una familia que era muy grande, con mis abuelos, mis tíos y mis primos. En mi casa estaba mi mamá y mi papá y 3 hermanas éramos, yo soy la del medio. Mi mamá era la menor de 10 hermanos y mi papá era uno de 6. Su hermano mayor, mi tío mayor, trabajaba y vivía en Viena, donde era médico muy conocido. Pero cuando los alemanes llegaron a invadir Polonia y anexaron a Austria y ocuparon una gran parte de Europa, venían con la idea ya preparada, calculada, de cómo exterminar a las gentes judías. Primero los identificaban obligándoles a usar la estrella de David amarilla cosida en su ropa. Después prohibieron a cada judío tener un trabajo, ser un profesional, ser dueño de alguna tienda o de algún negocio. O sea, comenzaron poco a poco a quitarle su identidad y su entrada de dinero para poder sobrevivir, como cualquier persona lo hace hoy. Mi familia, que era tan grande, mis abuelos eran dueños de una fábrica donde fabricaban juguetes y cochecitos para bebés y los exportaban a toda Europa. Estas leyes y regulaciones que trajeron los alemanes consigo se llamaron Nuremberg Laws, las leyes de Nurembergo, porque en la ciudad alemana de Nuremberg fueron escritas y aprobadas las bases de cómo exterminar a toda la gente judía en toda Europa. Habían hecho un plan y habían contratado arquitectos, ingenieros, abogados, todo tipo de gente que durante varios años estudiaron cómo sería ese proceso. Al cabo de finalizar ese proceso, la muerte se habría llevado a toda la judería europea. Empezaron por invadir a las ciudades, tomar a la gente judía, ponerles la estrella de David y mudarlos a todos a lo que se llamaba el gueto, que era una parte de la ciudad bastante decrépita, bastante arruinada, pobre, donde metían varias familias en un solo departamento. Cuando llegaron a nuestra casa, mi mamá había dado a luz a mi hermana menor. Era el año 1941. Nos dieron 24 horas para mudarnos al gueto, sin permitirnos llevar prácticamente nada, solo una maletita con lo que cabía en ella.
Primero vandalizaron la casa, se llevaron todo lo que era de valor y al cabo de 24 horas, nosotros también, mi mamá, mi papá y mis dos hermanitas, hicimos el triste camino hacia el gueto. El gueto era un lugar de terror donde los alemanes, para distraerse, mataban a los niños, a los adultos y a los viejos. Había mucha gente y muchas enfermedades vinieron. El invierno en Colonia es muy cruel y empezó a nevar pronto y vinieron muchas enfermedades porque no estábamos ni bien alimentados ni bien abrigados. Yo sentí mucha hambre y mucho frío. Y recuerdo todavía hoy, cuando estaba en línea para que me den mi porción del día de comida, que consistía en una tacita de agua y un pedazo de pan negro chiquito, que yo comía miga a miga para poder durar, para que me dure 24 horas. Es difícil para ustedes imaginarse, yo entiendo, el terror del gueto, la persecución, el hambre y el frío, sin saber lo que nos estaba pasando, cómo cambiar una vida cómoda por una vida infernal. El gueto era un lugar donde era más fácil morir que vivir. Nos perseguían a cada rato, nos pegaban y se reían de los ancianos, tirándolos de la barba, metiéndoles un tiro a la cabeza. Era la fiesta del día, el entretenimiento diario. Los cadáveres estaban tirados en el suelo, no había quien los entierre. Y así pasamos casi 2 años en este lugar infernal. Mi tío, que seguía en Viena, cuando le dijeron que no podía ejercer su profesión, pidió visas a muchos países y ninguno le quiso dar, excepto un país que se llama Perú, en Sudamérica. Le dio la visa y él abandonó Viena para nunca más volver. Llegó a Lima, se estableció como médico y fue un gran cardiólogo, inclusive médico del presidente de la República, don Hungría, y de su familia. Nosotros quedamos 5 años más en Europa, sufriendo horrores y viendo cómo mataban a nuestra gente. El gueto cada vez se llenaba de más gente y de más gente, porque traían a todos los judíos que encontraban de los pueblos pequeños de los alrededores. Llegó el gueto del Bus a tener 150.000 personas. De estas 150.000, solamente quedaron con vida 200 personas. Y yo soy una de ellas. Porque entre todos los millones de judíos brutalmente asesinados, todas mis tías, mis primos, mis abuelos y mis tíos perecieron. Los únicos que sobrevivieron gracias a la fuerza de una mujer muy valerosa, que fue mi madre, salvó a las 3 niñas de este infierno. Lo que nosotros sufrimos es inimaginable.
y solo para sobrevivir era un gran evento. Pero sobrevivir con nuestra sanidad intacta fue no menos que un milagro. Un día en el gueto, estando yo tendría 4 años, jugando con mi primita en el suelo, en un rincón de una calle, con mucha hambre, asustadas, mal vestidas, se acerca un alemán, un nazi, y saca un chocolate, una barra de chocolate de su bolsillo, y nos dice: ¿quién quiere esta barra de chocolate? Lo miramos con grandes ojos y ambas salimos corriendo hacia él, tratando de llegar primero. Pero mi primita fue más veloz que yo, llegó donde él y el nazi con una mano le dio el chocolate y con la otra sacó su pistola y le tiró un tiro en la cabeza. Limpió su pantalón y siguió caminando como nunca hubiera pasado nada. Esta monstruosidad, esta falta de humanidad, ¿qué le había hecho esa niña a este joven soldado de no más de 23, 24 años? ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su humanidad? Nos preguntamos. El gueto iba a ser cerrado y toda la gente iba a ser deportada a los campos de concentración como Auschwitz, como Majdanek. Los perjuicios y la discriminación deben de ser borrados de nuestro vocabulario y de nuestra vida de cada día. Debemos protegernos contra estas cosas. Nosotros somos jóvenes, fuertes, ustedes son jóvenes y fuertes, y cada vez que vean que se asoma una de estas cosas, deben de levantarse y protestar. No deben de quedarse sentados mirando o escuchando palabras antisemíticas o palabras que ocasionan dolor. Deben de levantarse y decir: esto no está bien. No tienen por qué entrar en discusiones ni en peleas, pero sí deben de decir: acá estoy yo, pongo la cara, porque no quiero que vuelva a haber un holocausto en el mundo otra vez. Y créanme que si no nos cuidamos y si no enseñamos quiénes somos y la fuerza que tenemos, el holocausto bien puede volver a suceder. Cuando empezaron a transportar a la gente del gueto en los carros esos de ganado, donde sí había gente parada, 100 en cada vagón, hombro a hombro, y los niños no podían entrar en los vagones, porque la gente tenía que estar horas y horas parada hasta que llegaba su triste destino. Entonces, en el gueto del Ruf decidieron matar a todos los niños que eran menores de 13 años. Y mis padres se levantaron y mi mamá protestó y dijo: yo no voy a ver a mis 3 hijas asesinadas delante de mis ojos. Mi mamá era una mujer joven, con 3 niñas pequeñas. Sin embargo, guay de ellos, dijo, si me tocan a mis hijas. Y se levantó y hizo un plan de escape. Antes de vernos morir a manos de los nazis, ella, valerosa mujer,
de un alma muy noble, tomó las cartas en sus manos y junto con mi papá hicieron un plan de escape. El plan fue exitoso, pero solo pudimos escapar las 3 niñas y mi mamá. Y mi papá se quedara ahí, pero mi mami le prometió que si nosotras teníamos éxito y salvaba a las 3 niñas, iba a mandar por mi papá. Mi mamá tenía una prima que era farmacéutica y le pidió un pequeño vial de veneno para llevar con ella, por si acaso los planes fallaban. Y así un día, con las 3 niñitas bien vestidas, se sacó la estrella de David para que no nos puedan identificar. Salimos del gueto y tuvimos la suerte de que nadie nos pare. Fuimos a la estación del tren y subimos al primer tren que se iba de allá sin saber siquiera a dónde íbamos. Llegamos a un pueblito, un chico que se llama Buchach, y fue ahí donde tuvimos que ir a la policía para que nos entregue documentos, porque era muy peligroso andar sin documentación. Entonces el policía, el alemán y el polaco la interrogaron a mi mamá por mucho tiempo. Y al final mi mamá los convenció de que ella era la esposa de un coronel polaco que estaba en el frente luchando y que habían bombardeado nuestra casa y todos los documentos y papeles habían sido destruidos. Entonces necesitaba su partida de identificación y todos los documentos que nos permitirían vivir ahí en ese pueblo. Trajeron, el señor polaco trajo una Biblia y le hizo jurar sobre la Biblia a mi mamá de que hasta la 3ª generación no había una gota de sangre judía que corría por nuestras venas. Mi mamá juró inmediatamente, le dieron los documentos necesarios y así mi vida como una niña católica empezó. Íbamos a la iglesia todos los domingos, nos sentábamos en la última fila y imitábamos a los que estaban delante nuestro. Si ellos se arrodillaban y hacían la señal de la cruz y rezaban, nosotros hacíamos lo mismo. Y poco a poco, al paso de los meses, yo me fui identificando muchísimo con la religión católica y me olvidé de que éramos judíos. Yo vivía una vida ya sin tanto miedo, estaba más tranquila, tenía por aquel entonces 5 años, pero lo que más me fascinaba era ir a la iglesia, ayudarle al cura con la misa y hacer planes para el futuro. Mientras tanto, mi mamá fue también exitosa en sacar a mi papá del gueto y lo trajo a la casita donde vivíamos. Nosotros alquilábamos una habitación en una casa de 2 habitaciones y una cocinita en el medio, y la dueña de la casa también vivía allá. Ella era muy antisemita y siempre me decía: si no te portas bien, el judío te va a llevar. Si no comes todo, el judío te va a llevar. Entonces yo tenía una imagen de un señor judío con una bolsa que se llevaba a los niños malcriados. Y así pasaron 2 años más de la vida y pronto los
rusos empezaron a avanzar y los alemanes que estaban derrotados porque los aliados entraron y la guerra tomó un curso donde los alemanes, gracias a Dios, empezaron a perder la guerra. Para ese entonces habían logrado matar ya a 6 millones de judíos, donde 1,5 millones eran pequeños niños que no habían hecho ningún daño a nadie. Esa sed de exterminación de una raza, de un pueblo, no tiene parangón en la historia humana. Debido a grandes supersticiones que vienen desde miles y miles de años, lamentablemente hemos sido perseguidos debido a informaciones informaciones equivocadas y supersticiones, donde se nos acusó de crímenes que jamás fueron cometidos. Los judíos, al contrario, donde vivían, ayudaban a sus vecinos, a su medio ambiente y a su país. Le daban, como hoy, siempre lo positivo, siempre inventos que mejoraban al país donde estaban. Nosotros somos una gente culta, educada, donde la palabra pesa mucho. Somos un pequeño porcentaje de la humanidad, pero hemos contribuido enormemente en todos los campos de las ciencias al bienestar humano. Por eso hay tantos premios Nobel que son judíos. En aquel entonces nos encontrábamos después de largas marchas con los alemanes. Nos liberaron los rusos en una ciudad que se llama Cracovia. La guerra estaba terminando y mi mamá pensó que éramos los únicos judíos sobrevivientes, porque donde miraba, a quien preguntaba, nadie sabía de ningún sobreviviente. No había sobrevivientes, no había judíos prácticamente en Polonia. Supimos de que en Alemania habían venido los americanos, los aliados, dividieron Berlín en 4 partes y empezaron a ayudar a los sobrevivientes, a aquellas personas que milagrosamente sobrevivieron. Entonces mi mamá con nosotras 3 viajamos a Berlín en busca de ayuda, porque entendíamos que en Polonia no había nada de esta familia tan grande como fue la de mi mamá y de mi papá. Nadie sobrevivió. A mi papá lo encontraron escondido en un armario en esta casita que nosotros habíamos abandonado. Lo llevaron al bosque, le hicieron cavar su fosa, le dispararon un tiro a la cabeza y lo mataron 2 semanas antes que vengan los rusos que nos liberaron. Yo no sé dónde está la tumba de mi papá y nunca podré ni siquiera llevarle una flor. Tristemente, no hay una señal y no hay dónde buscarlo. Pero quedó en mí saber de su nobleza,
de su hombría y de su gran sacrificio para que nosotros podamos vivir. Él sacrificó su vida para que las 3 niñas puedan vivir y puedan ser testigos de esta infamia, de estos hechos ocurridos mientras vivamos. Llegando a Alemania, nos pusieron en lo que se llaman campos de personas desplazadas, y ahí los americanos y diferentes agencias judías llegaron para ayudarnos a volver a ser humanos, porque nos habían deshumanizado. Nos dieron de todo lo que puede ser material, ya no había tanta hambre, ya teníamos ropa abrigada para el invierno crudo, y un día la Cruz Roja se comunicó con mi tío que vivía en el Perú, pues los nombres aparecían en las listas de los sobrevivientes. Y las familias en el mundo entero buscaban a ver si alguien de sus familias sobrevivió. Y mi tío vio estos nombres de su cuñada y de sus sobrinas y se comunicó con mi mamá y le pidió a mi mamá de que vayamos al Perú, que él se iba a encargar de todo, de llevarnos, de acomodarnos ahí, y que él iba a educarnos y quería que los únicos que quedamos de una familia de como de 200 personas, este grupito de 5 se reúna. Más tranquila, y pude crecer sin mucho miedo y sin terrores, pero siempre recordando lo que pasó y preguntando quién le dio el derecho a los alemanes a tomar ese poder y a creerse que ellos eran mejor y superior a los demás. Que uno tenía que ser rubio, con ojos verdes o azules y la piel blanca. Y los demás no eran seres humanos. ¿Y los demás qué? Entonces viví, estudié y apliqué mis conocimientos para contar que somos todos iguales, somos diferentes, únicos, cada uno en nuestra forma de ser, pero todos pertenecemos a la raza humana, somos todos humanos y no debe de haber discriminación por ningún motivo. Somos bellos, somos todos lindos, cada uno a su manera.